Muy buenas tardes, muy buenos días, amigos internautas. En este vídeo tutorial voy a explicar en unos sencillos pasos cómo instalarse el carrito de compra o la tienda virtual en Hostinger. En primer lugar, daríamos panel de control, administrar, instalador automático y escogeríamos por ejemplo, Ox Commerce. Damos clic, ponemos usuario, la contraseña y le damos a instalar, aceptamos se están cargando los archivos y listo. Automáticamente tenemos nuestra página web con el carrito de compra. Y eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Estimado Matías, una vez ya tengo instalado desde el instalador automático la tienda virtual o el carrito de compra, le doy a lo que es el enlace de la página web y no sucede nada. Luego quiero, por ejemplo, darle a administrar y me sale este error. No sé cuál será el motivo, si no he hecho bien la instalación o no sé yo ahora cuál será la causa de este error. Le doy a desinstalar y lo voy a intentar otra vez, por segunda vez, con otro programa, con PrestaShop. Antes de nada, perfecto. Voy a probar ahora con PrestaShop. Hago lo mismo, administrador, la contraseña, y le digo instalar y aceptar. Y listo. Y le doy y a cambio aquí ya cambia la cosa. Pero yo ya no sé si aquí es que me tengo que registrar o cómo puedo yo modificar las ventanas, ponerlo en español, en inglés, en francés, cómo cambiar toda esta información y poner lo que yo deseo. Si le doy a administrar, me pide unas contraseñas, un email que ya lo tengo registrado aquí en PrestaShop y me salta este problema. Si por ejemplo en vez de esta cuenta de correo pongo la que utilizo, por si acaso, le doy como la contraseña lo mismo para todo y nada, me salta este error. Entonces yo claro no sé cómo modificar todas estas ventanitas y todo esto de aquí. Muchas gracias por su tiempo, Matías, y hasta el próximo vídeo tutorial. Ya desinstalo porque claro, ¿para qué lo quiero tener si no me acabo de aclarar? Muy bien.
Hasta la próxima.